Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Gozosos una mañana más de estar juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Y listos para estudiar. Oremos a nuestro Padre Celestial. Que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, de su entendimiento y comprensión. Para el mensaje de hoy que se titula Jacob pelea hasta rayar el alba. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 32, versos 25 y 26 que dicen: Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: Déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. El luchador desconocido empleó únicamente la fuerza de un ser humano en su lucha con Jacob, pensando que su asaltante era un enemigo mortal. Jacob luchó como si hubiera estado haciéndolo por su vida. Pero al aproximarse el alba, un simple golpe, dado con fuerza más que humana, fue suficiente para dejar inválido a Jacob, y él se dio cuenta de que su antagonista era más que humano. El ángel procuró retirarse antes de que despuntara el día, pero no dio ninguna razón para hacerlo. Los comentadores han sugerido un deseo de su parte, ya fuera de impedir que otros contemplaran la escena o quizá para evitar que Jacob lo viera. El golpe que lo dejó inválido y la voz divina habían convencido a Jacob de que aquel, con quien había luchado durante horas, era un mensajero del cielo. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba. Esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir de Yahweh. Por primera vez en su vida comprendió que sus propios recursos eran ilimitados. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán. Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en Yahweh. En la crisis suprema de su vida, se apartó para orar. Le dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante del Altísimo. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial, y por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era el Mesías, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: Déjame que raye el alba. Pero Jacob contestó: No te dejaré si no me bendices. Si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto, pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y, sin embargo, confía en la fidelidad del Altísimo que cumple su pacto. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Jacob luchó con el ángel toda la noche antes de ganar la victoria. Cuando rompió el alba, el ángel dijo: Déjame porque raya el alba. Pero Jacob contestó: No te dejaré si no me bendices. Entonces fue contestada su oración: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh y con los hombres y has vencido.
Necesitamos la perseverancia de Jacob. Una fe como esta es la que necesitamos. Una fe que se aferre y que no dejará ir, y pedidle que os enseñe a conocernos a vosotros mismos, a comprender vuestras debilidades, vuestros pecados e inconsecuencias a la luz de la eternidad. Pedidle que os muestre cómo aparecéis a la vista del cielo. Esto es una obra individual. En humildad enviad vuestra petición a Yahweh, y no descanséis ni de día ni de noche, hasta que podáis decir: oíd lo que el Señor ha hecho por mí, hasta que podáis dar un testimonio viviente y hablar de victorias ganadas. En la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Jacob alegó con espíritu determinado: no te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo: porque has luchado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esa noche Jacob, el mimado de su madre, experimentó el nuevo nacimiento y llegó a ser un hijo de Dios. En su desánimo consideró como lo más precioso la luz que recibió, y la dura piedra sobre la cual descansaba su cabeza era la más deseable de todas sobre las que se había reclinado. Efectivamente y de verdad Jacob recibió la bendición. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.